Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente. No sé si has notado que a veces algunos de tu casa, de tu familia, pues como que se meten con una persona y son influenciados. Los notas de pronto de mal genio, murmuradores o cambian su manera de actuar. O muchas veces notas que tú cambias con una persona. O incluso todavía te das cuenta que a veces estás con varias personas y al cabo del tiempo esas personas han cambiado y se han como amoldado a tu manera de ser. Pues hoy en día todos sabemos que en todas las redes sociales y en todos los medios hay los famosos influencers, lo que usualmente son realmente personas influenciadoras o influenciables. Y hay personas que son influenciables y otras que son influenciadoras. Y qué dificultad es vivir con una persona que se deja influenciar por todo el mundo, que va cambiando su manera de ser, que va cambiando su estado anímico sencillamente porque se mete con fulano, porque se mete con sutana. De hecho, los padres de familia lo que más sufren es porque sus hijos de cuando en cuando se meten con malas amistades y cambian completamente la manera de ser. Pero a veces también sucede que una esposa o un esposo notan que su pareja se metió con alguien en la oficina o sencillamente entró a una empresa y empezó a cambiar su manera de ser. Y esto es absolutamente complicado, porque si nosotros fuéramos personas de madurez espiritual, si fuéramos personas realmente crecidas en todos los aspectos, no tendríamos por qué dejarnos influenciar de nadie. Como dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pues hay una historia maravillosa que es la historia precisamente de Esther, el libro de Esther. Recordemos que el libro de Esther tiene dos partes. Uno, el Esther en los protocanónicos, que son los del primer canon, y las adiciones de Esther, que son los deuterocanónicos. Y esta Esther, que es una mujer maravillosa, pues vive una circunstancia muy complicada con el rey Asuero en su momento, y es que el pueblo judío estaba siendo amenazado por un personaje que se llama Amán. Y este Amán, que pues influencia al rey para que haga matar casi prácticamente a todos los judíos, pues sencillamente pues los mete en una circunstancia bien difícil. Pero Esther con su dulzura, con su inteligencia, con su ternura, pues ahora influencia positivamente al rey. Aquí están las dos historias maravillosas, el influenciador negativo y el influenciador positivo, y una persona que se deja influenciar por los demás. Por eso es tan importante conocer este proceso de la verdad, para no dejarnos influenciar de las demás personas. Vamos a leer un texto bíblico que está precisamente en el Salmo 1, el verso 1. Es un texto muy pequeño, pero es que es un texto que realmente dice mucho. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Y bueno, creo que esto desde pequeño el ser humano tiene esta tendencia a dejarse influenciar por otros y que a veces se mete con personas torcidas y desviadas y pues lo que hace es desviar su camino de los ojos de Dios. Por eso dice aquí que feliz el hombre que no sigue el camino de los malvados ni hace causa común con ellos. Es decir, no se dejó contaminar por ese tipo de personas. De hecho, para hacer esto también es necesario obtener una sabiduría. Dice la palabra de Dios entonces en Juan, en el capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo te pregunto, ¿tú eres una persona que se deja influenciar por los demás? Ahora vamos a ver a lo largo del programa qué niveles de influencia hay, en qué aspectos somos influenciados y en qué aspectos podemos influenciar a las demás personas, porque el objetivo no es no influenciar a nadie, todo lo contrario, si tenemos la verdad, si actuamos bien, pues qué bueno que influenciemos a los demás en el camino hacia el bien. Y no que nos dejemos influenciar por cualquier tipo de cosas o por cualquier tipo de personas. Pues bien, la base de la verdadera sabiduría para alcanzar esta verdad está en un texto bíblico que me fascina, en el libro de los Proverbios en el capítulo 2. Dice así: haz tuyas mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos, presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. ¿Por qué? Porque si tú pides con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio, Dios, que no le niega nada a nadie, de hecho,
Un texto muy similar está en la carta a Santiago en el capítulo 1 también, donde nos pide que pidamos sabiduría, pero que lo pidamos con fe. Si tú pides esa inteligencia, esa sabiduría, no te vas a dejar influenciar por cualquiera. No vas a ser un tonto o una tonta que se deja influenciar por cualquier persona hacia el camino del mal, hacia la rabieta, hacia estar malhumorado con las personas. Pues bien, dice aquí, entrégate por completo a buscarlos, cual si fuera plata o un tesoro escondido. Entonces, sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios, pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. El Señor da ayuda, protección a los que viven rectamente y sin tacha. Cuida de los que se conducen con justicia y protege a los que le son fieles. Es decir, desde pequeño tú estás tratando de caminar a la luz de las cosas de Dios, pero el mundo empieza a jalarte, el mundo empieza a manipularte, el mundo empieza a venderte ideas de todo tipo, ideas de placer desordenado, ideas de vanidad, ideas de todo tipo. Y empiezas a torcerte y pierdes la fidelidad. Por eso la fidelidad es una de las virtudes más importantes para Dios. Dice entonces así, sabrás también lo que es recto y justo y estarás atento a todo lo bueno, pues tu mente obtendrá sabiduría y proveerás la dulzura del saber. La discreción y la inteligencia serán tus constantes protectoras. Ellas te librarán del mal camino y de los hombres perversos, de los que dejan el buen camino y se van por senderos oscuros, que divierten haciendo daño y festejan sus malas acciones. Fíjate cómo cuando olvidamos a Dios, nos alejamos de Dios, nos dejamos influenciar por personas negativas. Mira lo que dice aquí nuevamente, te lo voy a leer desde el verso 12. Ellas te librarán del mal camino y de los hombres perversos, de los que dejan el buen camino y se van por senderos oscuros. Es decir, estaban bien, pero se dejaron influenciar por otros, que se divierten haciendo daño y festejan sus malas acciones, que andan por caminos torcidos y se han desviado del recto sendero. Te librarán también de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que abandona al compañero de su juventud y olvida su compromiso con Dios. Tomar el camino que lleva a la casa de ella es tomar el camino que lleva a la muerte. Los que entran en su casa ya no vuelven jamás, ya no vuelven a recorrer el sendero de la vida. Anda pues por el buen camino y practica la conducta de los justos, porque los que viven rectamente y sin tacha vivirán para siempre en la tierra, pero los malvados y traidores serán arrancados y expulsados de ella. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué influencias negativas entonces podemos tener de otras personas? Hay personas que influencian nuestras relaciones y la amistad de otros. Es decir, son personas que comienzan en nuestra vida a murmurar sobre este, a murmurar sobre el otro, empiezan a dividirnos de esas relaciones afectivas que son bonitas, que son buenas, que son edificantes, que son constructivas, pero llega alguien, un amigo de estos deslumbrantes, como es el caso de Jezabel en el capítulo 21 del primer libro de los Reyes, donde empieza incluso a hacer ayuno y todo tipo de cosas para influenciar a su marido y a todo el mundo para que pequen contra este personaje que se llama, creo que es que se llama Nabot, que tenía un terreno. Pues bien, él sencillamente pues fue muerto o fue asesinado por esta manera de ser de Jezabel. Hay personas que empiezan a hablar mal de las otras. Tú has llevado una amistad muy bonita con tu familia, la familia está maravillosamente bien conformada, pero de pronto llega un cuñado, una cuñada, un yerno, una nuera, en fin, y comienza a hablar mal de esta, mal del otro, y empieza a influenciar a una persona y a dividirla. Y esto es bien complicado. ¿Por qué? Porque sencillamente con la lengua son supremamente astutos, pero te llevan a dividir tus amistades. Otro elemento en el que hay una influencia negativa es en la vanidad y en los gastos. De pronto te juntaste con una cantidad de gente que su centro es la vanidad, su centro son los gastos onerosos, las compras costosas, y entonces empiezas a anhelar tener ese tipo de cosas y a meterte en deudas que antes no tenías. Te dejaste influenciar por personas de esa naturaleza. Hay todavía otros que influencian negativamente en doctrinas y filosofías. Vienen a meterse con ideas, ¿no?, de nuevas doctrinas, de nuevas filosofías,
y estamos hablando de cosas incluso de la nueva era, estamos hablando de prácticas, de circunstancias como por ejemplo el Feng Shui, como por ejemplo el yoga, cosas de esa naturaleza. Tú antes eras una persona de oración, antes eras una persona de fe, antes eras una persona de sacramentos y ahora no, ahora quieres llevar una religión light ahí cuando sencillamente se te ocurre y tú piensas que no es justo que Dios haya muerto en la cruz y si fuera Dios entonces no hubiera muerto de esa manera y empiezan a influenciar tu pensamiento y te llevan al error. Pero ese es un tipo de influencia negativa, pero hay otro todavía, que es la persona que influencia en vicios y en prácticas inadecuadas. Entonces son aquellas personas que te llevan al juego, que te llevan al alcohol. Yo no estoy diciendo que de cuando en cuando no te puedas tomar un trago de, no sé, para celebrar cualquier cosa, o que puedas jugar de vez en cuando algún juego con alguien para divertirte socialmente en las fiestas tal vez navideñas o qué sé yo. Podríamos tener una diversión sana, pero hay personas que lo influencian a uno. Uno comienza a ver a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a cualquier persona de la casa que antes no practicaba esto, pero que ahora no se despega de ese juego, de ese deporte, de ese hobby. Y es una cosa impresionante porque todo lo perdió, dejó de hacer todo lo bueno que hacía antes porque se dejó influenciar por una persona que lo arrastró hacia un vicio o hacia una conducta inadecuada. Y todavía hay otros que influencian en el miedo, en el pesimismo y en el fatalismo. No, las cosas van a ser terribles. Tú te metes con una persona de esa naturaleza y empiezas a volverte pesimista, empiezas a volverte negativo, empiezas a volverte una persona que definitivamente ya ni siquiera tiene confianza en Dios. Estas son las personas que influencian negativamente a otras. Pero vuelvo a repetir, si tú conoces la verdad, si tú estás bien parado, si tú estás bien parada, no tienes por qué dejarte influenciar de absolutamente nadie. Vamos a ver algunos ejemplos de estos influenciadores negativos. Amán influyó sobre el rey Asuero precisamente para que diera un edicto en el que iban a matar a todos los judíos. Pero bueno, gracias a Dios teníamos a Esther, que fue una influencia positiva de manera superior. Jezabel, precisamente con el viñedo de Nabot, que sencillamente influenció a otras personas para que mintieran y pudieran matar a este hombre y quitarle su terreno. Una persona perversa que comienza a influenciar a los demás, porque además tienen liderazgo, tienen voz, tienen voto, tienen acción, pero son personas que en el fondo tienen cierto tipo de debilidades. Entre ellas, lo que los mueve es la vanidad, lo que los mueve es la ambición, lo que los mueve es el deseo de poder, cosas en las que pueden hacerlas sin que los demás se den cuenta, pero eso sí tienen una gran sagacidad para influenciar a los demás. Uno de los hermanos de José, cuando dijo, no, 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 matémoslo, venga, hagamos esto, influenció a todos los demás hermanos para que precisamente mataran a José porque sentía envidia de que su papá lo quería muchísimo. Y ejemplos de estos hay muchos en la palabra de Dios. Pues bien, vamos a ver ahora cuáles son las influencias positivas. Ya hablamos de lo negativo. Ahora tomemos lo positivo, que es obviamente lo que nosotros deberíamos ser, unos influenciadores positivos en los demás, que es el objetivo de nuestra vida espiritual. Y qué bueno que ahorita en este tiempo que estás reflexionando, que estás teniendo tiempo para pensar, que estás teniendo tiempo para estudiar, que estás teniendo tiempo precisamente para hacer cursos y crecer, pues que seas un influenciador positivo, no un influenciador negativo. Entonces, ¿en qué influenciamos? En la verdad. Lo primero es que seamos personas de la verdad y que llevemos a las personas a que, no, digamos la verdad, no vale la pena mentir, no tiene sentido. Mira, ¿para qué mentimos? Eso no nos va a llevar a ninguna parte, después nos enreda peor la vida. Que podamos tener esa capacidad de influenciar hacia la verdad. Otra de las cosas en las que podemos influenciar es hacia el perdón. Nosotros podemos decirles a los demás, deja así, hombre, perdona, pasa por encima de eso. Ya no vale la pena que sigas todavía retiñendo lo mismo. Mira que eso te amarga, mira que eso te quita espacio en el corazón, eso te hace vivir los días muy mal. Por favor, deja eso ya. No vale la pena que sigas teniendo esos resentimientos, te vas a enfermar. Y de pronto de esta manera hace reflexionar a la otra persona. En otra circunstancia en la que podemos influenciar positivamente es en la prudencia. Oye, ¿tendrá sentido que gastes tanto? ¿Tendrá sentido que sirvas tanto? ¿Tendrá sentido que comamos tanto? ¿Tendrá sentido que hagamos tanto de esto o que pasemos tanto tiempo en tal o cual lugar o en tal o cual circunstancia?
sobre la prudencia. Es fundamental. En nuestras casas y en nuestras familias es importantísimo saber quién es prudente y quién nos puede ayudar a aterrizar al piso, ese polo a tierra, esa persona que nos dice, oye, calma, no gastemos tanto, oye, no vamos tan allá, oye, no hagamos tanto, oye, no bebamos tanto. Pero además también podemos influenciar en el amor, podemos llevar a las personas a que amen, hablando del amor y también haciendo acciones del amor. Otra de las cosas en las que podemos influenciar es en una fe bien vivida, y en este sentido hay que tener mucho cuidado porque podemos influenciar negativamente en la fe o positivamente en la fe. Y en esto quiero dar un ejemplo muy puntual. Acuérdate, por ejemplo, cuando estuvo el rey David y su hijo el rey Salomón. El rey David ofrecía unos sacrificios, pero luego nos va a decir por allá la primera carta, el primer libro de los reyes, creo que es a la altura del capítulo 3 más o menos, donde nos va a hablar de Salomón, cómo Salomón ofrecía otro tipo de sacrificios, incluso superior al de su padre, en un lugar diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos tenemos por qué tener el mismo tipo de experiencia religiosa, pero sí podemos influenciar positivamente a los demás si les mostramos la faceta correcta de la fe. Una fe con razón, una fe con estructura, una fe con devoción, una fe con prácticas de piedad. Eso es influenciar positivamente en la fe. Influenciar negativamente en la fe es con una fe que acusa, es con una fe que cansa, es con una fe que pone solamente cargas, es con una fe que muestra un rostro de Dios que no es, y eso sería influenciar negativamente en la fe. Nosotros estamos llamados a ser influenciadores positivos en la fe. Otra cosa en las que podemos influenciar es en las buenas obras. Oye, ven, vamos a donarle a este, vamos a ayudarle a esta persona que necesita, vamos a llevarle mercado o despensas a tal o a cual persona. Eso lo podemos hacer nosotros con un impulso y los demás al ver lo que nosotros hacemos le dan la gloria a Dios y también se animan a hacerlo. Por eso es que nos dice el Señor, hagan sus obras delante de los hombres para que viéndolas glorifiquen a Dios que está en el cielo. Y lo otro en lo que podemos influenciar positivamente es en la productividad. Con esto despejamos todo tipo de pereza, de holgazanería. Personas, por ejemplo, que desarrollan empresas, que tienen este proceso de emprendedurismo y que les va bien, que empiezan a activar su vida, a hacer todo lo que sean para emprender cosas productivas para el mundo. Eso es parte de ser personas también de fe y podemos ser ese tipo de influenciadores. Vamos a mirar algunos ejemplos de estos influenciadores positivos. Uno de ellos, por ejemplo, es Abigail. Está en el capítulo 25 del primer libro de Samuel. Recuerda que David iba a matar a Nabal, lo iba a matar, ya lo iba a matar. Y ella sale corriendo y va y le dice, mi rey, usted no se puede manchar las manos, Dios lo libre, mire, yo le, ta, ta, ta. Y esta mujer le habla tan bonito, era tan inteligente, que finalmente lo influenció en el bien para evitar que él manchara sus manos. Y al final él lo reconoce, dice, si no es por esta mujer tan inteligente, yo hubiera pecado contra mi Dios. Pero también tenemos a Jonatán. Jonatán era un influenciador positivo de su padre Saúl. Recordemos que Saúl quería matar también a David. Y Jonatán le decía, papá, pero mire que es que David es un hombre bueno, él nunca le ha hecho nada malo. Y entonces lo aplacaba y no permitía que matara precisamente a David. Y hay otro influenciador que lo leímos en estos días, precisamente un influenciador positivo, Gamaliel. ¿Se acuerda que se reunieron los apóstoles y que todo el Sanedrín iban a votar para que los azotaran y los mataran, hicieran de todo? Y se para Gamaliel, que tenía capacidad de ser un influenciador porque conocía muy bien las escrituras, era un hombre muy respetado, se para y dice, un momentico, no se metan con estos hombres, no decía que se encuentren peleando contra Dios. Pues esos son los influenciadores positivos. ¿Qué se necesita para ser un influenciador positivo? Ser una persona de disciplina, ser una persona de oración, ser una persona de convicciones y conocer la verdad, no dejarse torcer por nada. Así, aunque por un tiempo suframos cierto tipo de discriminaciones, al final la gente va a reconocer que tenemos criterio, que tenemos verdad y que somos personas que tenemos una autoridad para poder hablar. Por eso es que cuando el Señor hacía los milagros y todo esto lo que hacía, pues la gente decía, este hombre sí es diferente porque habla con autoridad, con una autoridad que viene de Dios. ¿Por qué? Porque podía hacer milagros, porque hablaba con la verdad y actuaba en la verdad. Yo hoy te invito a que tú no te dejes influenciar por el mal y mucho menos seas un influenciador negativo. Más bien,
que seas un influenciador positivo y que toda buena iniciativa de otra persona pues la tomes para ti. Si eres un joven, por ejemplo, yo te invito a que te unas con personas buenas. Si tienes la suficiente luz para sacar de la oscuridad a los malos, ok, métete con ellos y sácalos a la luz. Pero si eres de estas personas que se dejan malear, se dejan moldear por personas, yo preferiría que más bien solamente buscaras amistades positivas, esas amistades buenas, a esos que les va bien en el estudio, esos que hablan bien, esos que tienen bonitas familias, esas personas que de verdad son personas positivas para tu vida. Las personas negativas para nuestra vida, las tóxicas, nos hacen mucho daño, a menos que nosotros tengamos una firmeza, una solidez y una verdad convincente en nuestro corazón. Pues mi querido hermano, yo te invito a que tú compartas este video con quien creas que necesite precisamente conocer el proceso de su vida, si es un influenciador o si es un influenciable. Creo que todos tenemos ambos casos, pero lo importante es que los encaucemos hacia el bien. También te invito a que te suscribas a mi canal YouTube Juan Alberto Echeverry, y también todo mi material lo consigues en www.editoriallatinaja.com o www.juanalbertoecheverry.com. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.